canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. El examen pertenece al ámbito científico-tecnológico y en este caso resolveré la parte de matemáticas y tecnología. Este examen corresponde a la convocatoria que se celebró en el año 2020 en noviembre. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No sos un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes: porcentajes y cálculo de la velocidad media, función lineal, área y volumen de un cono y de una esfera, y ojo, incluiremos ahí el teorema de Pitágoras, ya lo veréis, muy interesante, porcentajes y probabilidad, regla de tres compuesta, y por último, áreas y escalas, y el volumen de un cilindro. Y antes de comenzar este interesante y creo que complicado examen, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y ya sabéis, un like os lo agradecería un montón, ya que me ayudáis a seguir creando más contenido de este tipo y a que el canal crezca. Y ahora vamos a resolver este examen que, como podéis ver ya en esta introducción, es bastante completo. ¡Vamos allá! El ejercicio 1 dice lo siguiente. En el siguiente gráfico se muestra una etapa de la Vuelta a España. En el eje horizontal se señalan los kilómetros de los puntos en que comienzan, CP, y terminan los puntos de montaña, el punto de avituallamiento y la meta volante, S. En cada punto se señala su altura en metros sobre el nivel del mar y además podéis ver en el eje X la distancia recorrida por la carretera. En el apartado A nos piden lo siguiente. Calcula la pendiente media del puerto de San Lorenzo en tanto por ciento. Bueno, yo no sé si sois aficionados al ciclismo o no, pero a los que os guste el ciclismo, si lo veis en la tele veréis que siempre ponen el desnivel medio, la pendiente media del puerto de montaña. Obviamente, cuanto más desnivel medio tiene el puerto, más duro es, ¿de acuerdo? En este caso, nos proponen que calculemos la pendiente media del puerto de San Lorenzo en tanto por ciento. Vamos a ver cómo se hace. La pendiente de un puerto de montaña se calcula con la fórmula desnivel dividido distancia recorrida por 100. En este caso vamos a tener que expresar el desnivel y la distancia recorrida en metros, mucho cuidado. 1350 menos 500, que es el desnivel, como podéis ver en el gráfico de la derecha, y 60.000 menos 50.000, que es la distancia recorrida, y multiplicada por 100. Como podéis ver, nos queda un resultado de un 8,5% como desnivel medio del puerto. Y, comentando y haciendo hincapié, la distancia recorrida hay que expresarla en metros. Por eso hemos multiplicado los kilómetros por 1000. El puerto comenzaba en el kilómetro 50 y terminaba en el kilómetro 60. Por eso restamos 60.000 metros menos 50.000 metros, que son los 60 kilómetros menos los 50 kilómetros. Y como siempre damos el resultado. La pendiente media del puerto de San Lorenzo en tanto por ciento es del 8,5%. Un puerto bastante duro, solo apto para profesionales o gente muy bien preparada, os lo aseguro. El apartado B, como podéis ver, dice lo siguiente. Si el ganador ha realizado la etapa con una velocidad media de 38 km por hora y el último clasificado la ha realizado a 43 km por hora, calcula la diferencia de tiempo entre los dos ciclistas en horas, minutos y segundos. Bueno, antes de comenzar este apartado, he de comentar lo siguiente. Yo he transcrito el enunciado tal como lo publica la página web en la cual el Gobierno de Aragón nos pone a nuestra disposición este enunciado. Y claro, aquí hay una cosa que si lo habéis leído os habrá extrañado. ¿Cómo que el ganador va más lento que el último? En mi opinión, aquí hay una errata en el enunciado y esto está escrito al revés. Es decir, el ganador ha ido a una velocidad media de 43 km por hora y el último clasificado habrá ido a 38 km por hora. La verdad, una velocidad impresionante viendo el perfil de la etapa. Pero bueno, yo tampoco soy un deportista profesional. Supongo que serán datos basados en hechos reales. Vamos de todas maneras, a contestar el ejercicio después de este breve inciso, porque creo que esto habrá causado inquietud a más de uno. La distancia total de la etapa podéis ver que es de 144,4 kilómetros. El tiempo que tarda un ciclista en recorrer la etapa lo podemos calcular de la siguiente manera. Debemos conocer la fórmula velocidad media igual a distancia recorrida dividido entre tiempo y dividiremos la distancia recorrida entre la velocidad para calcular el tiempo.
Mucho cuidado con este despeje, ya que muchos alumnos que tengo yo se equivocan, así que cuidadito. Por otro lado, como habéis visto, he puesto, ¡ojo!, hay un error. El corredor rápido es el que circula a mayor velocidad. Ya lo he comentado al principio, pero vuelvo a recordarlo por si alguien no lo ha escuchado bien. Vamos a calcular el tiempo que tarda el ciclista rápido, el que va a 43 km por hora, en recorrer toda la etapa. El tiempo es igual a 100,44 kilómetros dividido 43 kilómetros por hora. En este caso, nos va a quedar un tiempo total de 3,358 horas. Ese es el tiempo que tardará el primer clasificado. En cuanto al ciclista más lento, al que ha llegado en último lugar, haremos la misma operación, solo que ahora será 144,4 kilómetros dividido entre 38 kilómetros por hora. Nos da un resultado, como podéis ver en pantalla, de 3,8 horas. Es decir, ha tardado más tiempo, lógicamente, porque va más lento. Vamos a hacer ahora la diferencia, que es lo que nos pide. La diferencia es 3,8 menos 3,358. En total, 0,442 horas, que expresadas en minutos son 26,52 minutos. Como podéis ver en pantalla, para pasar de horas a minutos he multiplicado por 60. Como me piden también que exprese el tiempo en segundos, los 0,52 minutos los voy a transformar en segundos multiplicando por 60 y aproximadamente dan 31 segundos. De manera que damos ya la solución. La diferencia de tiempo entre el primero y el último clasificado será de 26 minutos y 31 segundos. Y 0 horas, claro, pero como no hay ninguna hora, pues por eso no lo escribo. Vamos ahora con el apartado C, que este primer ejercicio, que como veis es bastante interesante, pero complejo a su vez, y con mucha miga, y encima con un enunciado erróneo, como habéis visto en el apartado B. Nos dice: calcula el porcentaje de kilómetros de la etapa que les falta a los ciclistas cuando pasan por la meta volante. La meta volante, como podéis ver en el gráfico que tenéis en la parte derecha de la pantalla, se encuentra en el kilómetro 116,5. La etapa tiene una longitud total, como hemos dicho antes, de 144,4 kilómetros. La distancia que queda por recorrer es la diferencia entre ambas. 144,4 menos 116,5 es igual a 27,9 kilómetros que faltan por recorrer. El porcentaje lo vamos a calcular con la fórmula. Porcentaje igual a distancia restante dividido distancia total por 100. En este caso, 27,9 dividido 144,4 por 100. Eso nos da un resultado, si no me he equivocado yo con la calculadora, que a veces me pasa, y os agradecería que cuando eso ocurra no dudéis de dejarme un comentario para que yo pueda corregir más adelante el error. Bueno, me he enrollado ya. Nos da un porcentaje del 19,32%. El porcentaje que les falta a los ciclistas será el 19,32% de la etapa. El ejercicio dice lo siguiente: después de una gran tormenta se mide en el cauce de un río la profundidad con una regla vertical. Se observa que crece linealmente a un ritmo de 10 centímetros cada hora. Si la altura inicial del agua es de 2,5 metros, calcular, apartado A, la altura del agua al cabo de 150 minutos. Lo que voy a hacer es expresar en primer lugar los 150 minutos en horas. Dividimos 150 entre 60 y nos da un resultado de 2,5 horas. Por otro lado, voy a expresar los 10 centímetros en metros. 10 centímetros divido entre 100 y me queda 0,1 metro. Calcularemos ahora la altura a los 150 minutos, que es lo que me piden. Será la siguiente. La altura es igual a los 2,5 metros iniciales que tenemos de altura, como dice el enunciado, más 0,1 por 2,5, donde 0,1 son los metros que crece cada hora y 2,5 pues es el tiempo que tenemos en el ejercicio. Operamos 0,1 por 2,5 y le sumamos 2,5. Como veis ahí, el resultado es de 2,75 metros. Y esa será la altura del agua al cabo de 150 minutos. El apartado B dice lo siguiente: el tiempo que tarda en llegar la profundidad a 2,92 metros. Vamos a trabajar de una forma similar, ya que la expresión es la misma. En este caso, altura igual a altura inicial más 0,1 por el tiempo.
Sustituimos la altura por 2,92 metros y la altura inicial por 2,5 y podemos despejar el tiempo. Ahí lo tenéis, el tiempo es igual a 2,92 menos 2,5 dividido 0,1, igual a 4,2 horas. Por lo tanto, la altura o la profundidad en este caso será de 2,92 metros cuando hayan transcurrido 4,2 horas. El apartado C dice lo siguiente. Halla la expresión de la función lineal que relaciona la profundidad en centímetros en función del tiempo en horas. Realmente este ejercicio ya lo tenemos medio hecho, pero claro, nos han introducido un cambio. Nos han dicho que la profundidad debe estar expresada en centímetros. En este caso se utiliza la misma expresión que en el apartado anterior, pero expresando los datos en centímetros y en centímetros por hora. Es decir, h igual a 250 centímetros, que es la profundidad expresada en metros, más 10 por el tiempo. Y esa es la expresión que nos piden, expresando la altura en centímetros y el tiempo en horas. El ejercicio dice lo siguiente. Un helado está formado por un cono de barquillo relleno de helado de vainilla, tal como se muestra en la figura. La bola forma una semiesfera perfecta. El cono tiene una altura de 10 centímetros y un radio de 2,5 centímetros. El cono tiene 2 centímetros de la parte inferior rellenos de chocolate y el grosor del barquillo es muy pequeño y se puede despreciar. Apartado A. Halla el volumen de helado de vainilla que forma la bola exterior al cono del barquillo. El volumen de una semiesfera es la mitad que el volumen de una esfera, ya que es justo media esfera. Entonces, como el volumen de la esfera es 4/3 por pi por el radio al cubo, pues el volumen de la semiesfera será la misma expresión pero multiplicada por 1/2. Ahí la tenéis en pantalla. 1/2 por 4/3 por pi por el radio al cubo. Puesto que dispongo del radio de la esfera, o de la semiesfera en este caso, que es 2,5, podremos escribir que el volumen de la semiesfera es 1/2 por 4/3 por 3,14 por 2,5 centímetros al cubo. En este caso aproximadamente nos da un resultado de 32,7 centímetros cúbicos y ese es el volumen de la bola exterior, 32,7 centímetros cúbicos. Apartado B dice lo siguiente, hallar el volumen de chocolate del relleno de la parte inferior del cono. Muy bien, esta parte del ejercicio es un poquito más complicada, así que muy atentos, lápiz y papel e ir trabajándolo poquito a poquito para que os enteréis, porque esta parte, para ser un examen de graduado en eso, me parece que tiene un nivel de dificultad alto. Vamos allá. Ahí tenéis la parte de chocolate que tiene el cono. El volumen del cono de 2 centímetros de altura, que es la parte rellena de chocolate, será igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Pero claro, este radio no son los 2,5 centímetros de la parte de arriba del cono, sino que son los centímetros que hay justo en la base del cono de chocolate, es decir, el cono azul que veis en pantalla. Para calcular el radio del cono de 2 centímetros de altura, se deberá calcular el radio a esa altura. Y para eso vamos a utilizar la semejanza de triángulos. Ahí tenéis ahora un triángulo amarillo, aunque la parte amarilla no se ve del todo porque está superpuesto con el cono de color azul. Vamos a trazar ahí una altura y podéis ver que tenemos el triángulo grande tendría un radio de 2,5 centímetros, como hemos visto antes, y una altura total de 10 centímetros. Por otro lado, el triangulito pequeño, el cono pequeño, tiene una altura de 2 centímetros y un radio desconocido que vamos a llamar X. Ahí tenéis la relación de los triángulos de semejanza. 10 entre 2, que es el cociente de las alturas, es igual al cociente de los radios, 2,5 partido X. Una vez planteada esta relación de semejanza, debemos calcular X, que será el radio del cono pequeñito, esa parte rellena de chocolate, que está buenísima, pero que hay que calcular el radio, si no, no vamos a poder hacer el ejercicio. X será igual a 2 por 2,5 dividido entre 10, que nos da un resultado de 0,5 centímetros. De manera que una vez conocido el radio del cono de chocolate, utilizamos la fórmula que he puesto anteriormente, 1/3 por pi por el radio al cuadrado por la altura. Sustituimos los datos y vamos a obtener el resultado del volumen de chocolate, que será 0,52 centímetros cúbicos.
Y como he dicho, si no habéis entendido bien este ejercicio, paráis el vídeo, volvéis hacia atrás y poquito a poquito lo vais haciendo. Os recomiendo que hagáis los dibujos en vuestra hoja, ya que esto es muy importante comprenderlo, ya que es un ejercicio de una dificultad bastante alta para el nivel en el que estamos ahora mismo. Aunque bueno, eso es una opinión personal. Continuamos. El volumen de chocolate, como dice ahí, será de 0,52 centímetros cúbicos. Apartado C. Halla la superficie de barquillo que tiene el helado. Ahí he puesto el helado en grande. El barquillo, como os habéis percatado, es el cono, ¿vale? Nos están pidiendo el área lateral del cono. El área lateral del cono es igual a pi por el radio por la generatriz. ¿Qué es la generatriz? La generatriz es la parte diagonal que veis del cono. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular esta generatriz. Ahí tenéis 2,5 centímetros de radio, 10 centímetros de altura y g la generatriz. G es la hipotenusa, por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras que tenéis escrito ahí en pantalla y que es muy importante porque lo preguntan siempre, es igual a generatriz al cuadrado igual a 10 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. En este caso, la generatriz tendrá un valor aproximado de 10,3 centímetros, es decir, un poquito más que la altura. Una vez conocemos la generatriz, ya puedo aplicar la fórmula para calcular el área lateral del cono, que es lo mismo que la superficie de barquillo que tiene el helado. El área lateral será 3,14 por 2,5 por 10,3. Nos da un resultado de aproximadamente 80,9 centímetros cuadrados. Y esa es la superficie del barquillo, 80,9 centímetros cuadrados. El ejercicio dice lo siguiente. En un club deportivo hay 400 deportistas federados de tenis, natación y ajedrez. El 40% de los deportistas juegan a tenis, el 25% practican natación y el resto juega ajedrez. Apartado A. Representa la frecuencia absoluta de practicantes en cada deporte en un diagrama de barras. Lo primero que debemos hacer es calcular el número de tenistas y de nadadores a partir de los porcentajes y del número total de deportistas. El número de tenistas es el 40% del total, es decir, 40 partido 100 por 400. Si hacéis la operación, deberíais obtener un número como el que tengo yo en pantalla, 160 tenistas. Hacemos el mismo procedimiento para obtener el número de nadadores. 25 dividido entre 100 por 400. Como es la cuarta parte de 400, pues es bastante fácil darse cuenta de que son 100 nadadores. Y por último, calcularemos el número de ajedrecistas restándole al total de deportistas los 160 tenistas por un lado y los 100 nadadores por otro. Hacemos la operación y debe quedarnos un total de 140 ajedrecistas. Estos valores representan ya la frecuencia absoluta, por lo tanto ya podemos representar el diagrama de barras. Vamos a poner en el eje Y la frecuencia absoluta y en el eje X las categorías: tenistas, nadadores y ajedrecistas. En este caso, ahí tenemos las barras que serán proporcionales a la frecuencia. Como podéis ver, la barra más alta es la de tenistas y la más bajita la de los nadadores. Lógicamente, el hecho está claro. Hay más tenistas y menos nadadores. Y eso es lo que representa nuestro diagrama de barras. El apartado B dice lo siguiente. Si se eligen dos deportistas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que los dos sean nadadores? Si se aplica el principio de multiplicación, podemos decir que la probabilidad de que los dos sean nadadores será 100 entre 400 por 99 entre 399. Observad que una vez hemos elegido al primer deportista, en este caso, si es un nadador, ya solo quedarán 99 nadadores disponibles para ser elegidos de un total de 399 deportistas. Una vez hecha la operación, obtenemos un resultado aproximado de 0,062. La probabilidad de que los dos deportistas elegidos sean nadadores será de 0,062. El apartado C dice lo siguiente. Al año siguiente aumentan un 10% el número de jugadores de tenis, aumenta un 30% el número de nadadores y disminuye un 15% el número de ajedrecistas. ¿Qué porcentaje del total de deportistas ese año juegan a tenis? Lógicamente tendré que hacer primero el cálculo del número de cada uno de los deportistas que hay en cada especialidad,
para luego poder rematar el ejercicio y calcular el porcentaje total de deportistas que ese año juegan a tenis. Vamos a aplicar la fórmula de aumento y disminución porcentual. Aunque alguno me habéis hecho algún comentario de que también se puede hacer por regla de 3, y es verdad, a mí me gusta utilizar esta fórmula y por eso lo hago. Pero lógicamente vosotros podéis hacer este ejercicio por muchos métodos, mientras os aseguréis de que está bien hecho. Lo que no puedo hacer es hacer yo un ejercicio por 3 formas diferentes porque de eso no es plan, no acabaría nunca el vídeo. Vamos a aplicar esta fórmula. El número de tenistas es igual a 160 por 1 más el 10%, ya que aumenta un 10% el número de jugadores de tenis, como dice el enunciado. Eso es equivalente a decir 160 por 1,1, en total diremos que habrá 176 tenistas al año siguiente. En cuanto al número de nadadores, ahí dice que aumenta un 30%, por eso escribo 100 por 1 más 30 entre 100, es decir, 100 por 1,3, en total 130 nadadores. Y por último, el número de ajedrecistas ha disminuido un 15%, por eso escribo 140 por 1 menos el 15%, me queda un total de 119 ajedrecistas. Ya puedo ahora calcular el porcentaje. Ahí lo tenéis. El porcentaje de tenistas es igual al número de tenistas dividido el número total de deportistas por 100. Y nos queda un resultado de aproximadamente el 41,4%. Por lo tanto, concluiremos. El porcentaje de tenistas será del 41,4%. El enunciado dice lo siguiente: una empresa de ropa deportiva necesita 10 máquinas para fabricar 5.000 camisetas en 7 días. ¿Cuántas máquinas necesitará para fabricar 9.000 camisetas en 9 días? Vamos a resolver este ejercicio que se hace mediante una regla de 3 compuesta. Vamos a colocar las máquinas, las camisetas y los días. Y colocamos los datos del enunciado. 10 máquinas son capaces de fabricar 5.000 camisetas en 7 días. Y ahora respondemos ahí a la pregunta. X máquinas fabricarán 9.000 camisetas en 9 días. ¿Cuántas máquinas nos harán falta? Vamos a calcularlo. Como podéis ver, la relación entre las máquinas y los días es inversa, tal como explico en la parte de abajo. A mayor número de máquinas funcionando, menor número de días se tardará en fabricar una cantidad concreta de camisetas. Por ello, la relación entre el número de máquinas y el número de días es inversamente proporcional. Comprobamos ahora que la relación entre el número de máquinas y de camisetas es directamente proporcional. A mayor número de máquinas, mayor número de camisetas se producirá para un número concreto de días. Por ello, la relación entre el número de máquinas y el número de camisetas es directamente proporcional. Y una vez hemos definido las relaciones, si son directa o inversamente proporcionales, vamos a la parte ya algebraica. Vamos a escribir la regla de 3 compuesta de la siguiente manera. 9 partido entre 7. Observad que los días le he dado la vuelta a los números. Es decir, he puesto en el numerador el 9 y el 7 en el denominador. Ello es debido a que la relación con el número de máquinas es inversa. Multiplicaremos por 5.000 entre 9.000. Aquí, como veis, he dejado la relación igual, ya que la relación entre las camisetas y las máquinas es directa, y lo igualo a 10 partido x. Simplemente debemos despejar x ahora. Para ello he multiplicado en primer lugar 9 por 5.000 y me ha quedado 45.000 y 7 por 9.000 y me ha quedado 63.000. Despejamos x y nos queda 10 por 63.000 dividido entre 45.000. Haciendo la operación obtenemos el resultado que tenéis en pantalla. X es igual a 14 máquinas. De manera que concluimos con esa solución. Se fabricarán 9.000 camisetas en 9 días si utilizamos 14 máquinas. También podríamos decir que se necesitarían 14 máquinas para fabricar 9.000 camisetas en 9 días. El ejercicio dice lo siguiente. El siguiente esquema representa una plaza a escala 1:2000 que tiene una fuente circular en la posición indicada. Ahí he colocado las medidas en centímetros y hago el siguiente comentario. Datos medidos en la hoja que imprimí, porque no vienen en el examen. Es decir, a nosotros nos van a dar una hoja y entiendo yo, porque yo no estaba en este examen, que con una regla debemos medir las longitudes que nos van a dar en el plano que nos den en el examen. Puesto que yo lo único que dispongo es el examen que ha publicado en la Consejería de Educación de Aragón,
Pues yo he impreso el examen y con una regla he medido esas longitudes. Lógicamente, milímetro arriba o milímetro abajo. Pero ya os digo que son unas medidas que he medido yo, no las dan en el examen. En primer lugar, nos piden haya los metros de perímetro que tiene la plaza. Bueno, como sabéis, el perímetro de una plaza es la suma de todos los lados. En este caso, vamos a poner todos los datos. 3 más 3,3 más 1,3 más 2,6 más 3,8 más 2,5. En total, en el plano, el perímetro que yo he medido es de 16,5 centímetros. Lógicamente, hay que aplicar ahora la escala que nos da el ejercicio. En esa escala nos están diciendo que es 1, 2000. El perímetro real será igual al perímetro en el plano por la escala 16,5 por 2000, que nos da un total de 33.000 centímetros. Como nos pide que expresemos el perímetro en metros, dividimos entre 100 y obtenemos un perímetro de 330 metros, y ese es el perímetro. Continuamos ahora. En el apartado B nos pide haya la superficie total de la plaza. Muy bien, se calcula el área de un rectángulo que cubra toda la plaza y se le restan las partes que no ocupa la plaza, incluida la fuente, aunque ya os digo yo que voy a dar las dos superficies, por si acaso. Ahí tenéis el rectángulo que cubre toda la plaza e incluso las partes que no son de la plaza. ¿Y por qué hago este rectángulo? Porque me es muy cómodo calcular el área de un rectángulo y luego restarle el área de un rectángulo y un triángulo. Este rectángulo tiene por lados, lo podéis comprobar y no dejéis de hacerlo en vuestra hoja, 5,9 centímetros de base y 3 centímetros de altura. Por eso su área es 5,9 por 3, 17,7 centímetros cuadrados. ¿Vale? Ya tenemos ese área y ahora a ese área tenemos que restarle el rectángulo superior derecho, que es ese de ahí. El área de este rectángulo es 1,3 por 2,6 centímetros. Por eso su área es de 1,3 por 2,6, 3,38 centímetros cuadrados. Por otro lado, vamos a restarle el triángulo inferior derecho, ese de ahí. ¿De acuerdo? Observad que si yo a ese rectángulo le quito el rectángulo de arriba y este triángulo, me queda el área de la plaza. Como es un triángulo, su área viene dado por la fórmula base por altura partido por 2. Es decir, en este caso, 1,7 por 3,4 partido entre 2, que nos da un total de 2,89 centímetros cuadrados. Y ya podemos calcular el área de la fuente. ¿Y por qué el área de la fuente? Porque también se la tengo que restar al área de la plaza, aunque yo he dado los dos resultados, como he dicho antes. Vamos allá. El área de la fuente es pi por el radio al cuadrado. 3,14 por 0,55 al cuadrado. Observad, he medido el diámetro y para calcular el radio pues he dividido entre 2. Creo que es la forma más fácil de hacer la medición. Como podéis ver en pantalla, me queda un resultado de 0,95 centímetros cuadrados. Y después de todo este montón de cálculos, ya puedo dar la solución. Como no queda claro el enunciado, calcularé el área de la plaza, incluyendo la fuente y sin incluirla. Es decir, no sé si los que me preguntan en el examen quieren que ponga este dato o no. Por lo tanto, yo voy a dar los dos resultados y ya está. Y así me curo en salud. El área de la plaza, que incluye a la fuente, es el área del rectángulo menos el área 1 y menos el área 2, es decir, el del rectángulo y el triángulo rectángulo. Ahí tenéis en pantalla, me queda 11,43 centímetros cuadrados. Mientras que el área que no incluye a la fuente es la misma que la de antes, pero además restándole los 0,95 centímetros cuadrados de la fuente. Y me quedaría 10,48 centímetros cuadrados. Pero el ejercicio, lógicamente, no termina aquí. Tened en cuenta que todas estas medidas que yo he calculado son sobre el plano que nos dan en el examen. Y ahora les voy a tener que aplicar la escala para calcular la superficie real de la plaza. Continuamos. Aquí tenemos todo el enunciado y decimos lo siguiente. A partir de las superficies obtenidas a partir del esquema, se aplican ahora la escala que nos da el ejercicio. Se debe tener en cuenta que el factor de proporcionalidad se debe elevar al cuadrado. Por ello, la relación para calcular la superficie es 1, 2000 al cuadrado. Es decir, un centímetro cuadrado en el esquema equivale a 4 millones de centímetros cuadrados en la realidad. Expresado en metros cuadrados, podríamos decir que un centímetro cuadrado
en nuestro esquema equivale a 400 metros cuadrados. Por ello, podemos decir que el área real es el área en el plano por la escala. Es decir, el área de la plaza cuando incluimos a la fuente por la escala será 4.572 metros cuadrados. Una plaza grande, porque eso es casi medio campo de fútbol. Por otro lado, si no incluimos a la fuente y no consideramos la superficie que ocupa la fuente como parte de la plaza, que eso no está del todo claro, como he dicho antes, nos quedaría 10,48 por 400, 4.192 metros cuadrados. Y estas son las soluciones de este apartado B. El área de la plaza, si incluimos la fuente, es de 4.572 metros cuadrados y el área, si no la incluimos, es de 4.192 metros cuadrados. Vamos ahora a continuar con el apartado C. Si la fuente tiene una profundidad de 40 centímetros, calcula el volumen en litros de agua que contiene. El área de la fuente en el esquema ya la hemos calculado antes y es 0,95 centímetros cuadrados. A partir de las superficies obtenidas a partir del esquema, se aplica ahora la escala que nos da el ejercicio. En este caso debemos tener en cuenta, al igual que antes, el factor de proporcionalidad se debe elevar al cuadrado, puesto que estamos hablando de una superficie. La relación de superficie, igual que en el apartado B, es 1/2000 al cuadrado. Es decir, un centímetro cuadrado equivale a 400 metros cuadrados, tal como hemos dicho antes. En este caso multiplicamos el área y nos queda 0,95 por 400 igual a 380 metros cuadrados. Solo que ahora, como me piden el volumen en litros, voy a expresar los metros cuadrados en decímetros cuadrados, ya que, como sabéis, el decímetro cúbico es equivalente al litro, por eso me interesa el decímetro cuadrado. Multiplico por 100, que es la equivalencia de un metro cuadrado con decímetro cuadrado, es decir, un metro cuadrado equivale a 100 decímetros cuadrados y tenemos un área de 38.000 decímetros cuadrados. Por otro lado, la fuente es un cilindro, por lo tanto su volumen será el área del círculo por la altura, es decir, el área de la base por la altura. En este caso, la profundidad de esta fuente es de 40 centímetros. La voy a expresar también, lógicamente, en decímetros, para que tenga coherencia cuando lo multiplique por la superficie en decímetros cuadrados. 40 centímetros son 4 decímetros. Y ahora sí, calculamos el volumen, que será el área del círculo, 38.000 decímetros cuadrados, por la profundidad del pozo, que son 4 decímetros. Al hacer la multiplicación nos queda 152.000 decímetros cúbicos, es decir, 152.000 litros. Y con eso queda terminado este apartado C. El volumen de la fuente es de 152.000 litros. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería un pedazo de like, porque este vídeo me ha costado bastante hacerlo, ya que el examen tiene una dificultad bastante alta y sobre todo muchas cosas y conceptos que me parecen muy interesantes y he tratado de desarrollarlos lo mejor posible. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.